El CAMPS presenta Crónicas de Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social, un espacio dedicado al análisis del origen, desarrollo y aplicación vigente de los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones en el ámbito laboral y de la seguridad social. Con el maestro José Héctor López Abasolo y con el doctor José Rubén Flores Hernández. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de crónicas del derecho del trabajo y de la seguridad social. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante sobre los hermanos Flores Magón. El tema en específico, como ya lo vieron en la publicidad, se llama Flores Magón, mentes libertarias detrás del derecho del trabajo. ¿Por qué hablar de este tema? Porque hoy vamos a desmentir el mito que detrás del derecho del trabajo muchos creen que estos derechos del trabajo o derechos laborales nacieron mágicamente por el constituyente del 17. Sin embargo, detrás de derechos como la jornada de 8 horas, el salario mínimo y la prohibición del trabajo infantil, hubo mentes radicales, anarquistas y a menudo incomprendidas. Estamos hablando, desde luego, de los hermanos Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano. No fueron simples revolucionarios, fueron los ideólogos que plantaron la semilla de lo que hoy conocemos como justicia social en México desde el exilio. En este momento me congratula estar acompañado por mi amigo y compañero, el maestro Héctor López Abasolo y su servidor, el doctor José Rubén Flores Hernández. En este sentido, me gustaría, bueno, pues mostrarles un poco de las imágenes de lo que es, obviamente, de los hermanos Flores Magón. Acto seguido, pues continuar y hablar sobre todo, ¿verdad? Sabemos que fueron tres hermanos, pero el más destacado, sin lugar a dudas, pues fue Ricardo Flores Magón. En este sentido, no sé si tengas algún dato, Héctor. Sí, Rubén, sobre todo agradecer el espacio, agradecer a la academia por esta oportunidad de seguir compartiendo micrófonos contigo, Rubén. Fíjate que acertadamente lo mencionas, del derecho laboral y de la seguridad social no surge mágicamente del constituyente del 17, sino como veremos con algunas diapositivas surge de movimientos de conquistas, tanto con temas de naturaleza colectiva, como lo es también con algunas posturas filosóficas de las que Ricardo Flores Magón ocupó y echó mano justo para iniciar con el Partido Liberal Mexicano. También vamos a ver un poco más adelante cómo todas estas ideas se plasman en diversos tratados y cómo la filosofía influye muchísimo en las ideas de los hermanos Flores Magón. Entonces, en ese sentido, me parece que tú tienes algunos datos históricos de cómo pudiéramos entender todo el tema de la concepción del Partido Liberal Mexicano y sobre todo el pensamiento de Ricardo Flores Magón. Sí, es correcto. En este sentido, pues me gustaría empezar con alguna reflexión, ¿no? Hay luchas políticas y hay quien lucha con las armas y hay quien lucha con las plumas. En este sentido, pues, hablando de esto, pues me gustaría, bueno, recalcar, ¿no? Que los hermanos Flores Magón, cada uno, si bien es cierto, el más destacado fue Ricardo Flores Magón, pues los tres de alguna manera contribuyeron, como lo podemos ver, se alzaron no con armas, sino con la pluma. Cuando hablo de la pluma, pues obviamente, pues me refiero a sus ideales, ¿no? Hay veces que puede Claro. más la pluma que la espada, ¿no? Como dicen algunas frases. Entonces, me gustaría empezar con una introducción y bueno, antes que nada, pues están viendo ahorita pues imagen de los tres hermanos. En este caso, pues está Jesús, está Ricardo y Enrique, ¿no? Pues desde luego, pues el más conocido es Ricardo Flores Magón. Para ubicarnos en el tiempo, en México aproximadamente entre 1890 y 1910, había un país deslumbrante, se decía que éramos de primer mundo, sin embargo, era reluciente por afuera, pero oprimido por dentro en el periodo del Porfiriato. Este escenario de desigualdad, pues, hizo que tres mentes brillantes, tres ideales oaxaqueños se alzaran no con las armas, sino con las plumas, ¿no? En este sentido, sabemos
que para que llegara a esto, pues hubieron luchas, como por ejemplo la huelga de Cananea y de Río Blanco. Así es. En ese sentido, mi compañero nos va a compartir temas al respecto. Bueno, en este sentido, quisiera un tanto abordar un poco, eh, pues todos los antecedentes de las ideas de Ricardo Flores Magón, si es que No, no, me lo adelante. permites. Recordemos que Ricardo Flores Magón inicia estudios de jurisprudencia en la Universidad de Oaxaca. Entonces, de ahí recoge algunos, sí, No, no sé igual si lo vas a decir, es importante porque sí, pensar que fue el más destacado y no terminó la carrera, ¿no? o ya, sí. ¿No? Pero fue, Bueno, hay unos, pues más bien hay unas anotaciones, porque fíjate que le debemos a Flores Magón, a Ricardo, le debemos muchos conceptos como el concepto de el anarquía, anarcocomunismo, ajá, cierto. ¿no? Es una idea que, si me lo permites, un Adelante, poquito más adelante. lo vamos a abordar, pero efectivamente todas las ideas que surgen son a partir de ese acercamiento que tiene con la jurisprudencia. Efectivamente, no se titula, desgraciadamente no logra cursar, porque justamente cuando inicia con estos estudios se empieza a enamorar de estos movimientos colectivos, se empieza a enamorar de estos temas de lucha, de conquistas, sobre todo porque el ambiente que se tenía en ese entonces, pues era del porfiriato, ¿no? Al final, ideales que al final se traicionaron porque, pues bueno, vimos cuántos años hubo reelecciones. Entonces, en este sentido, toda esa mezcolanza de datos históricos hacen a Ricardo Flores Magón ese pensador que, como bien comentas, batalla a través de la pluma. Estimado doctor, me gustaría, bueno, compartirle al público que, bueno, tú estudiaste un poco de filosofía, ¿Oh, ¿no? ya? La pregunta obligada, Sí, ¿el sí. filósofo, en este caso Ricardo Flores Magón, nace o se hace? Pues bueno, es una pregunta retórica que es un tanto difícil de contestar. Sin embargo, qué bueno que lo tomas o que lo traes a la mesa. Pasó lo mismo, tuve la oportunidad de estudiar filosofía. Y a lo mejor por eso es que de repente me apasionan tanto los temas de filosofía, ¿no? Conceptos, autores. Y en este caso, Ricardo Magón surge a partir también de sus papás. Sus papás también son libertarios. Al final, el papá de los Flores Magón, Teodoro, ¿no? Teodoro, pues bebe de esa lucha de Juárez, ¿no? De Benito Juárez. Entonces ya venía de una tradición revolucionaria, una tradición liberalista. Ya propiamente con la universidad, cuando viene a estudiar a la Ciudad de México, perdón, cuando ya estudia en Oaxaca, propiamente ya se empieza a gestar toda su construcción. Recordemos que Flores Magón leyó a Bakunin y algunos otros anarquistas y propiamente esa filosofía le influye. Incluso tengo algunos antecedentes que leyó a Nietzsche y por eso algunas otras datos históricos. No sé, bueno, ahorita si me lo permites también traerlo a colación, cuando Flores Magón cuelga una pancarta y dice que la Constitución ha muerto, Ah, es correcto. notoriamente en referencia al Dios ha muerto de la Gaia Ciencia de Federico Nietzsche o Friedrich Nietzsche. Entonces, como veremos, sí se hace justamente porque pues todas estas concepciones filosóficas le devienen llegar al anarcocomunismo. No sé si hay... Sí, claro, bueno, en ese sentido me gustaría citar a la historiadora mexicana sí, Ana Berta González, que bueno, y aparte de sus pensamientos, bueno, los deposita bueno, cuando la historiadora hace un análisis, pues Flores Magón, Ricardo Flores Magón y sus sí, hermanos depositan estos ideales en el Partido Liberal Mexicano y en el manifiesto, que más adelante también voy a hablar someramente y que sí. igual tú lo puedes extender. Destaca ya hablando del magonismo que cambió la lucha política por una lucha de clase social, ¿no? Obviamente, no obstante que era anarquista, pues también pensó en la sociedad, ¿no? Y bueno, de hecho su frase que decía también tierra y libertad, ¿no? Yo pensaba que era anteriormente Zapata y pues no, es de los Flores Magón de tierra y libertad, ¿no? Obviamente, como bien lo mencionabas, fueron influenciados por pensadores del continente europeo por Bakunin, como ya lo mencionaste, pero fue adaptado a la realidad mexicana, ¿no? Entonces, no sé si quieras hablar ya en este momento de Bakunin o de las huelgas de Cananea o continúo. Ok, solamente retomando la idea que acabas de esbozar,
del tema de cómo llega este comunismo anárquico, porque al final el concepto o el tema lo tenemos desde cómo poder definir, ya que algunos historiadores hablan que es el pelenismo y no el magonismo. Recordemos que incluso Ricardo Flores Magón tenía temas de que no quería que se le atribuyera el movimiento a él, porque decía, bueno, lo que nosotros estamos de hacer o de buscar es justamente que no se le atribuya a una sola persona todo el movimiento, sino que lo hacemos todos. No sé si lo vas a tener más a colación adelante. El tema de que, pues bueno, al final Ricardo Flores Magón no contaba con recursos económicos, que incluso tuvo que tener un tanto de auspicio de Francisco de Madero. Incluso cuando se le invita a formar parte de un tema, de un partido político, pues al final también declina, no le interesan los temas de crear algunos partidos. Está totalmente convencido de que es a través de la anarquía donde se va a llegar a un cambio pues, radical. Entonces, me gustaría comentarte y comentar a quien nos escucha que existe una notoria semejanza con Nietzsche, sobre todo por el tema de Dios ha muerto, pero no Dios ha muerto, y en este caso la Constitución ha muerto como algo que ya no tengamos nada que hacer, sino que es a través de algunos postulados que le debemos a Ricardo Flores Magón, que establecen que no se va a hacer un cambio, sino es a través de una lucha. Entonces, el primer movimiento inicia a través de la pluma, a través de diferentes publicaciones. Tenemos, por ejemplo, El Regeneración, el periódico donde a lo largo de la historia tuvo pues diversas publicaciones, encarcelamientos, justo porque no sé si recuerdas, Rubén, que en esos momentos tener libertad de expresión siempre y cuando tuviera en contra el régimen de Porfirio. Porfirio Díaz era encarcelamiento, ¿no? Sí, de hecho, bueno, me gustaría, es historia, pero obviamente también adaptarlo, Sí, como ahorita, ¿no? Como cada partido en el poder, en este caso, pues también se ha dicho que el juicio de amparo ha muerto, ¿no? Que la Constitución ha mm, muerto retomando eso. ¿Por claro, qué? Todas las modificaciones que han hecho, ¿no? sí, Para, muestra un botón, modificación del artículo 217 de la ya, ley de amparo que decía que la jurisprudencia es obligatoria, ¿no? Cuestiones de esa naturaleza, el 19 que le siguen aventando delitos y cuestiones de esa índole, ¿no? Pero bueno, continúa, nada más me gustaría que como muchas veces la historia se repite, es Oh, cíclica, sí, ¿no? claro, sí. Por eso insisto en que Flores Magón es un nacido lector de Nietzsche, porque todo este concepto que me acabas de referir ya se había visto, que todo esto es cíclico a través de la genealogía de la moral de Nietzsche, donde establece que todo nuevamente es cíclico. Entonces, en este sentido, para más o menos delimitar un tanto el tema, también para Flores Magón, en tratándose de que la Constitución ha muerto, es netamente una afrenta para el gobierno de Ricardo Flores de Porfirio Díaz, pero eso le vale incluso la cárcel. No sé si tengas ahí datos de cuántas veces estuvo o cuántas veces tuvo que afrentar Ricardo Flores Magón, incluso que eso le valió para irse de exilio a A Estados Unidos Texas. y después de Texas incluso a Canadá, me parece, ¿verdad? En ese sentido, voy a hablar un poquito más adelante. Como tal, solamente tengo por el momento el dato de que, bueno, pues muere en Texas, ¿no? Sí, Precisamente por esas innumerables, pensamientos, ¿no? Que no sé, por llamarlo un perseguido político, ¿no? siempre, todo el tiempo. Entonces, bueno, en ese sentido, bueno, me gustaría a lo mejor darle un poquito, cambiar un poquito el tema y después retomarlo, si Sí, me sí, permites. sí, claro. Y bueno, ¿no? Y ya que hablabas del Partido Liberal, pues qué mejor les puse aquí una Ok, imagen sobre precisamente el programa del Partido Liberal y el manifiesto, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo manejo como una obra clave, ¿no? No podemos entender este tema de los Flores Magón sin hablar del programa del manifiesto del Partido Liberal que se hizo del 1 de julio de es 1906, correcto. ¿no? Y como señala el Instituto Nacional de Estudios Históricos de Revoluciones de México, este documento es el verdadero precursor de las demandas laborales de 1917, ¿no? Más adelante, pues vamos a ver que suena feo, pero en realidad los derechos laborales no se le deben de atribuir tanto a los constituyentes, porque algunos piensan que incluso es un plagio, ¿no? Es Sí, un plagio porque en realidad
todo lo que está en el artículo 123, pues fue casi un copy-paste de las ideas de Flores Magón, ¿no? En ese sentido, no sé si estés de acuerdo o podrías... Sí, claro. Ya habías comentado que en el programa de 1906 se tocaban temas bastante importantes en ese entonces y yo creo que también son actuales. Por ejemplo, la reducción de la jornada. Ya habíamos hablado en el anterior programa de cómo las jornadas incluso eran hasta de 3 horas diarias. Entonces, con este manifiesto se trata de buscar una reducción de jornada de 8 horas y que incluso decía que es actual en nuestros tiempos porque ya se encuentra ahorita en aplicación la reducción de la jornada. Sin embargo, bueno, hay que darle una lectura más acuciosa, sobre todo porque no es de una aplicación al momento, Sí, no, sino que vas a algo venir sucesivo, programando. ¿no? Entonces, pues así que disfrutar del siguiente año de una reducción de la jornada, pues no lo vamos a ver. Sin embargo, pues creo que ya es un gran avance de esta reducción. Sobre todo también ver el tema del día de descanso, que me parece también ahí que merece algún programa especial para ver pues hasta dónde se necesitan 2 días para el descanso, ¿no? Y no sé si en ese sentido tuvieras algún punto de la reducción Sí, jornada. precisamente ahorita que estás hablando de la jornada, del descanso, Sí, pues se hacían esa pregunta a los hermanos Flores Magón. Es decir, ¿qué exigían? ¿Qué exigían los Flores Magón cuando ser obrero, ser trabajador significaba ser esclavo? ¿No? Entonces, pues es importante reconocer los movimientos magonistas y bueno, no sé si tengas algo sobre Cananea de 1906 y el Río Blanco de 1907. Bueno, fueron los que forzaron esta demanda antes de la revolución. Bueno, también como un importante dato es que el punto 20 del programa de 1906 exigía la jornada máxima de 8 horas, algo inaudito en la época, como bien mencionabas, ¿no? Pues habían las famosas jornadas de sol a sol, claro. de 12, 14 horas, ¿no? Y que bueno, tampoco estamos lejos en la historia con los policías de 24 por 24, ¿no? Que ya comentábamos. Sí. Entonces yo creo que es algo parecido que se repite, ¿no? Pues por eso por ahí también la frase de que la historia no debe leerse con aburrimiento, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría, no sé, bueno, Bueno, me estabas hablando de la huelga de Cananea. sí, 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 ¿Algún, disculpa. algún tema o como dato histórico? Recordemos que la huelga de Cananea surge, más bien, sí, surge el 1 de junio de 1906. ¿En dónde? En la Cananea Consolidated Corporated Company de Sonora. ¿Cuáles eran las causas principales? Justamente los obreros en ese entonces tenían un problema de discriminación. Recordemos que en ese entonces a los extranjeros se les pagaba siete 7 dólares dólares. por el mismo trabajo que hacía un mexicano. Entonces, 3 pesos pagarle a un mexicano, pues nada, nada que ver, ¿no? Digo, a pesar de que la capacidad adquisitiva era mucho mayor, pues no había o más bien había una Una disparidad en los equidad salarios. o el principio, si me lo permites, del Claro. de a trabajo igual, salario igual, ¿no? Justo a este tema de estas conquistas sociales y sobre todo este tema sindical debemos a ese principio, ¿no? Igual salario, igual trabajo, igual salario. Entonces, el gran problema que teníamos en la huelga de Cananea era la discriminación, sobre todo en el salario y también en la jornada. Recordemos que al ser una empresa en Sonora, y aquí voy a meter un comercial, si quisiéramos abordar un poco más en el tema de cómo se venía sucediendo los temas en las industrias, recomiendo leer México Bárbaro, si es que le podrían dar un lente, es una muy buena lectura. Y decía entonces que también en esta huelga se lo pugnaba justo por una jornada reducida, porque las jornadas eran extenuantes, entonces también se pugna por una jornada de 8 horas como mínimo, ¿no? Y sobre todo, insisto, en el trato justo. Mientras a un estadounidense o algún Canadiense. extranjero se le trataba como pues un trabajo especializado, una mano de obra especializada, y sobre todo el contexto, ¿no? Que incluso creo que actualmente lo seguimos teniendo, de pues preferir a los extranjeros frente a los mexicanos, ¿no? Que eso es solamente como a colación. Entonces, como vemos, el tema principal de la huelga era justa el trato digno,
eliminar la discriminación y el salario digno. En ese sentido, Héctor, si me lo permites, en las tertulias que luego tenemos ahí en Sí, tu despacho o en mi oficina, sí, me comentabas, ¿no? Que estos sindicatos y ahora traerlo a la negativa ficta, ¿no? Que es algo oh, ya, novedoso. ya. Entonces, me pareció muy interesante, me gustaría platicarlo precisamente sale a colación, ¿no? Sí, justo efectivamente cuando hemos platicado, comentábamos que en el tribunal de arbitraje, donde tuve la oportunidad de colaborar y también en las juntas locales, por lo menos en el estado de Puebla, se deja muy de lado que el tema colectivo y sobre todo el derecho de asociación, el tribunal y los tribunales están obligados a vigilar por ese derecho. Entonces, la verdad es que en la actualidad lo que se ha tratado de hacer es un tanto frenar todos esos temas, sobre todo por el problema económico que conlleva estallar una huelga, hacer un pliego de peticiones y sobre todo también llegar a registrar un sindicato. Sin embargo, la negativa ficta viene como una nueva figura o como una figura un tanto que trata de equilibrar, sobre todo porque en los tribunales sabemos con los rezagos de las autoridades, como pues cuando tú llegas y presentas tu pliego de peticiones o cuando tú llegas y presentas tu solicitud de registro sindical, pues ¿qué pasa, no? Pues se mantiene un tanto ahí en la oficialía de partes, no entra al estudio, pero esta negativa fictan ya hace el beneficio de que si no se contesta o si no contesta la autoridad en el tiempo que establece la ley, pues vas a tener en forma automática tu toma de nota. Tienes totalmente la razón y me viene a la mente en las clases y pláticas con nuestro estimado doctor Manuel Olivares, quien también Claro, fuera sí, sí. magistrado, ¿no? Oh, sí, De justo. ese tribunal laboral, nos decía, yo quería avanzar y no solamente habían rezagos laborales, sino económicos, ¿no? Claro, sí. Yo acostumbrado al Colegio de México en Primer Mundo, donde pues pedía esto y me lo daban, y entonces dice, yo llego a un tribunal todo feo, dice, y en vez de por lo menos un cajoncito me daban una caja de huevo bachoco, ¿no? Y pues bueno, yo también cuando estuve como defensor de oficio en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Ujú, pues ujú. también, ¿no? Muchas veces para ganarte ahí a un presidente, pues oye, dice, tráeme hojas, ¿no? Oh, bueno, eso Tráeme sí, hojas claro. y a veces con tu UCB, vete a imprimir, ¿no? Cuestiones que no es que estemos balconeando, es un hecho notorio, no Explorado, sí, desflorado sí, derecho, ¿no? claro. Entonces, bueno, pues nada más acompañando. Bueno, si me lo permites, mira, Sí. continúo y voy haciendo una pregunta retórica. ¿Sabías que en la Constitución, lo que ya comentaba, es en gran medida un plagio legalizado de un manifiesto libertario de 1906, ¿no? Entonces, yo lo leí y bueno, por ahí hago ese comentario. También, bueno, me gustaría manifestar a nuestro público y a las personas que nos hacen el favor de escucharnos y vernos, que bueno, como ya muchos creen que la jornada de las 8 horas, pues fue solamente conquistas gratuitas de la Revolución Mexicana, ¿no? Porque todos, no, la Revolución, que iba Zapata, ¿no? Pero que no, que iba Zapata y etc. Y todos, obviamente, tiene digo, tampoco voy a demeritar a este gran, idealista, pero en cuanto al derecho del trabajo y de la seguridad social también, obviamente. Pues la realidad es que fueron exigencias de ese llamado anarquismo magonista, ¿no? Que ya bien mencionabas. Esto se origina como una especie de reivindicación al movimiento obrero o a esos grupos socialmente vulnerables. Antes de eso, pues obviamente estuvo en la Revolución Industrial, donde de alguna manera yo creo que también se vio influenciado Ricardo Flores Magón por Owen, si no me equivoco, es el Oh, sí, nombre, claro. y donde decían 8 horas para trabajar, 8 horas para recrear, ¿no? El derecho que comentabas, del derecho del constituyente olvidado, ¿no? Del 17 sí. De 1917 y 8 horas para dormir, ¿no? Entonces, son temas obviamente importantes. Es importante, bueno, ya hablamos de las 8 horas, ¿no? Me gustaría hablar obviamente del salario mínimo y el pago en efectivo. Ahora, por lo menos, ya va aumentando, aunque bueno, muchas veces pues aumenta, pero también aumenta la inflación, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces yo preferiría, bueno, desde mis posibilidades académicas o mis limitaciones académicas, que no subiera, pero no tampoco la inflación, ¿no? Porque, bueno, son temas muy apasionados que igual Económicos. necesitarían otro programa. Pero bueno, anteriormente, bueno, si ahorita en este momento tú ya
ya recibiste tu quincena, o bueno, porque algunos después que pagan 15, algunos 20, pues dale gracias a las flores Magón, porque si no, te estarían pagando con una sopa, te estarían pagando con un jaboncito, como en Cuba, ¿no? Bueno, aquí yo tendría algo que preguntarte, Sí. Rubén, y es un tema que ha surgido mucho en las juntas y con algunos colegas. En hablar sobre el tema de los vales de despensa, Exacto, eso me viene a la mente. ¿no creerás tú que los vales de despensa hacen referencia justo a estas tiendas de raya? Tienes total razón porque no sé ahora, pero antes incluso cuando el servidor también fui un obrero más, Sí. que estaba yo a mitad de la carrera, igual en un call center, no voy a decir su nombre, me daban mis vales de despensa, ¿no? ¿Y qué tal si Pero querías, inicia ¿no? con Ajá, ¿no? Y pues tú dices, no, pues chao, tenías ganas de ahí Sí, de tomar algo diferente a la agüita, algo que no, que te ponga tono, y sí. vas con tus vales de despensa y no, porque nada más es para comida. Digo, se agradece, ¿no? Que piensen en tu salud, Mm. pero te limitan. Entonces, tienes toda la razón. Es una forma de pagarte como quieren. Y desde luego, como lo platicaba, si es que me está escuchando la contadora Sandy, que estuvo bien una asesoría, una chica muy inteligente, pues sí veíamos, ¿no? Obviamente sabemos que, si bien es cierto, promulgamos con los derechos de los trabajadores, pero bueno, también, bueno, también como asesor de patrones que he sido, pues también me pedía, dice, oye, dame una estrategia de seguridad social para poderle aumentar el dinero a mis trabajadores sin poder aumentar la cuota obrero patronal, ¿no? Y bueno, desde luego se me vino el artículo 27 de la Ley de Seguro Social, que bueno, los vales de despensa, ¿no? Que para que obviamente pues no graban, están exentos. eh, También, por ejemplo, los viáticos, y ahorita no recuerdo, no tengo bien a la mente el artículo 27, ¿no? Entonces, pues sí, no es que no apoyan a sus amigos trabajadores, pero bueno, también a veces nos debemos de quien pide nuestra asesoría, ¿no? Porque bien podemos a veces iniciar una demanda y bueno, también muchas veces pues no estamos impedidos, ¿no? Para apoyar. Y me viene a la mente precisamente el programa del doctor Jacinto que Ujú. tuvo ayer, si no me equivoco, con el doctor Becerra que hablaba, ¿no? De que dice, pues bueno, dice, vamos a hablar de, pues a petición de patrones que también dicen, nos ven, ¿no? En este Conservatorio de Derechos y del Trabajo y de la Seguridad Social del doctor Jacinto, y bueno, ahí platicaba, ¿no? De que dice, ¿por qué vamos a enseñar algo? De alguna manera sí, ¿no? Pero decía, pues es que hay que saber que la moneda tiene dos caras, ¿no? Y bueno, desde ahí. Y bueno, ya retomando y después, si gustas, no sé si quieras antes de continuar. Solamente el tema de la pregunta, te hice la pregunta porque incluso ha derivado diversa jurisprudencia respecto a la oferta de trabajo. ¿Es necesario en la oferta de trabajo ofrecer también al trabajador todas las prestaciones, incluyendo vales de despensa o incluso los alimentos? Esto ha sido colación de muchos debates ahí en las juntas de cuándo calificar la oferta de trabajo cuando se ofrecía, ¿no? Recordemos que el procedimiento se modifica y entonces ya no es tan común que se ofrezca el trabajo, sobre todo porque ya no revierte cargas de prueba, Así es por la pero jurisprudencia, ¿no? cuando lo revertía, pues era una práctica muy común ofrecer el trabajo, pero hasta dónde ese ofrecimiento de trabajo se tenía que hacer con estos vales de despensa. Entonces, si quieres, y lo podemos abordar en algún otro conversatorio, qué prestaciones sí pudieran integrar salario y qué prestaciones sí se deben ofrecer con esta vuelta al empleo. Solamente era ese concepto. Muchas gracias. De hecho, bueno, ya, bueno, apoyándome un poquito, recordando, pues mira, precisamente la integración del salario base de cotización, Ujú. pues bueno, para evitar que aumente, ¿no? Obviamente, Ah, sí. lo que se le paga, pues están los pagos en efectivos, gratificaciones, prestaciones de alimentación, primas y comisiones, y bueno, cuestiones de esta naturaleza, ¿no? Y no recuerdo ahorita bien el otro. Me gustaría, bueno, si no tienes otro No, tema no, no, que tocar. adelante. Bueno, no, también, previo a continuar, estabas comentando la jurisprudencia, si no me equivoco y me corriges, si bien es cierto, ahora ya no importa si la califican de buena o mala fe, pero tengo entendido que tienes que pronunciarte, ¿no? Que independientemente de que la califiquen de buena o mala fe, el trabajador tiene que pronunciarse, ¿no? Si la acepta o la niega, no Ok, sé, ¿no? si gustas, Ujú. esta interrogante te la contestaría después de conocerla. Ah, claro que sí. Por favor.
Suma, Psicología Activa. Servicios de atención para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Factor humano de asesoría integral. Brindamos servicios médicos, seguridad e higiene, capacitación e ingeniería, para el cuidado integral de tu empresa y de tu personal. Atendemos accidentes laborales, ofrecemos consultas médicas y damos seguimiento al cuidado de trabajadores lesionados, priorizando siempre su salud y recuperación. Tu bienestar en manos de Mike García. En cada terapia combinamos el conocimiento anatómico con técnicas manuales especializadas para aliviar el dolor y ayudarte a recuperar tu movilidad. Helser Desarrollo Humano y Organizacional, consultoría integral, que impulsa el crecimiento estructurado y sostenido de las pequeñas y medianas empresas. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito Capacitación Empresarial, te damos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación de Defensa de Pensiones Puebla. ADEP. Luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados. Buscamos que cada pensionado tenga un futuro digno. Súmate a nuestra causa y juntos defendamos nuestros derechos. Psicología Activa. Servicios de atención para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Factor humano de asesoría integral. Brindamos servicios médicos, seguridad e higiene, capacitación e ingeniería, para el cuidado integral de tu empresa y de tu personal. Atendemos accidentes laborales, ofrecemos consultas médicas y damos seguimiento al cuidado de trabajadores lesionados, priorizando siempre su salud y recuperación. Tu bienestar en manos de Mike García. En cada terapia combinamos el conocimiento anatómico con técnicas manuales especializadas para aliviar el dolor y ayudarte a recuperar tu movilidad. Helser Desarrollo Humano y Organizacional, consultoría integral, que impulsa el crecimiento estructurado y sostenido de las pequeñas y medianas empresas. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito Capacitación Empresarial, te damos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación de Defensa de Pensiones Puebla. ADEP. Luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados. Buscamos que cada pensionado tenga un futuro digno. Súmate a nuestra causa y juntos defendamos nuestros derechos. Gracias por la pregunta, Román, porque me hiciste recordar de cuando todavía se ofrecía el trabajo, cuando era una práctica muy común del patrón ofrecer trabajo Para revertir la carga de y porque traía diferentes consecuencias en el procedimiento laboral. Una de ellas era que se cortaran los salarios caídos. Entonces, pues al final, ¿qué pasaba cuando te ofrecían el trabajo? Pues el patrón lograba cortar los salarios caídos al momento en que te ofrece el trabajo. Y después, en este tema, hubo diversa jurisprudencia que analizó cuándo se cortaban los salarios caídos y cuando te la ofrecían, es decir, en el instituto de la contratación de demanda, cuando era reinstalado y qué pasaba cuando no se lograba la reinstalación. Entonces, en este supuesto, tendremos que analizar cuándo es responsabilidad del patrón, cuándo es responsabilidad de la junta y cuándo es responsabilidad del trabajador. Cuando es responsabilidad de la junta, es seguramente porque en el escrito de contestación tú dijiste, ofrezco el trabajo al trabajador en los mismos términos o en mejores, pero la Junta no se pronuncia, ¿no? Es de explorado derecho que por las cargas de trabajo que tienen las juntas, muchas de las veces te reservan el acuerdo o se reservan el acuerdo. Así es la contestación y decían que vistas las múltiples manifestaciones de las partes, la Junta tomaba bien reservarse ese acuerdo. Entonces, si tú no lo recordabas a la Junta, pues ese ofrecimiento se quedaba ahí, ¿no? Digo, ya muchas estrategias, eso ya podríamos hacer a lo mejor un trabajo de campo, preguntar a diversos abogados porque yo también tengo entendido que muchas veces se hacía como estrategia. O sea, tú no decías nada y si veías que
pues ibas de cierta forma perdiendo tu asunto, pues al final dices, bueno, me queda la reinstalación, ¿no? Es un segundo intento de un nuevo juicio. Entonces ese era el primer supuesto. El no acordar la reinstalación del trabajador era por consecuencia de la Junta, por las múltiples cargas de trabajo, pero también esa no reinstalación también se debía muchas veces por carga del patrón. ¿Cuándo? Cuando a lo mejor el patrón cerraba esa fuente de trabajo, cuando a lo mejor el patrón se cambiaba de domicilio, o al final cuando el patrón también se negaba a reinstalar al trabajador. En ese supuesto, los salarios caídos se cortaban o se cortan hasta que sea materialmente reinstalado el trabajo, justo porque es obligación del patrón, es un descuido del patrón. Tocas ese tema y muchas veces ves que también en las múltiples pláticas que tenemos y compartimos Sí, experiencias. Me acuerdo que yo, bueno, anteriormente, generalmente bueno, a mí me gusta actualmente aplicar la rescisión, una sí. estrategia y a veces les pido. Y tú, bueno, cuando abordábamos trabajadores, pues obviamente ya estabas fuera de la junta o del servicio público. Y me recuerdo que siempre manejabas la figura de la reinstalación, ¿no? Precisamente por todas estas, bueno, pedías la reinstalación porque como ayuda al trabajador también le puede ayudar al patrón, ¿no? De ofrecer la reinstalación. Y que muchas veces, pues, independientemente de que se revirtiera la prueba, pues, muchas veces era simulado, ¿no? Esa reinstalación, iban con el actuario, en ese momento te daban tu escritorio, y bueno, era de dos partes, ¿no? Porque como lo hacían y te hostigaban, te aplicaban el despido silencioso, o también el trabajador, pues también alegaba un segundo despido, ¿no? No es que también hemos O un tercero, un puede ser. tercero, ¿no? Y Sí. cosas así que no, no sé, en Ujú. ese creo que tú tienes más cosas que platicarnos, ¿no? Y bueno, ahorita retomamos obviamente a los Flores Magón, pero es un tema que no me gustaría dejarlo al Ah, ok. aire. Sí, sí, es bastante apasionado. De hecho, en la tesis que tuve de maestría, analizaba ese concepto y específicamente en mi tesis de maestría hablaba sobre o proponía que antes de que se llegara al laudo se abriera una etapa incidental, justo para saber si esa fuerza de trabajo era de buena o de mala fe, porque si la fuerza de trabajo es de mala fe, entonces la consecuencia es que la puedes rechazar. No habría ninguna consecuencia jurídica que el trabajador la rechazara justo porque es de mala fe. Pero ¿qué pasa cuando la oferta de trabajo es de buena fe? Recordemos que para que la oferta de trabajo sea de buena fe se debe analizar cuatro Cuatro conceptos: elementos. horario, puesto, salario y la conducta procesal de las partes. El horario tiene que ofrecerse en las mismas o En en mejores mejor condiciones. condiciones. Eh, También hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa cuando el patrón te reducía? Es decir, no ibas a entrar a la mejor tu hora de entrada era a las 7 de la mañana, pero te decía, ¿sabes qué? Pues ahora vas a entrar a las 8. De entrada tú vas a decir, bueno, pues me va a recorrer una hora, ¿no? Voy a tener una mejora, pero hay que también ver los temas ya sociales de donde tú laboras, porque si resulta que eres foráneo y a lo mejor tu camión sale a las 7, pues ya te recorriste una hora más y entonces vas a tener problemas de transporte. Entonces, cada expediente tiene su particularidad. Entonces, te comentaba que tendría que ser en mejores formas o por lo menos en las mismas que venías Ajá, negábamos los ejecutándola, cuatro elementos, ¿no? siempre y cuando fuera legal, ¿no? El horario, el puesto, tendría que ser en el mismo puesto o en un puesto mayor. El salario tendría que ofrecerse con el mismo salario que tenías o a lo mejor alguna mejora de salario. Ya hay una tesis que si me permites después compartir, Adelante. cuando la oferta de trabajo solamente difieren unos centavos, no es de mala fe, pero sí si va más allá de centavos, entonces la oferta de trabajo es de mala fe porque estás decrementando el salario que percibe el trabajador. Y la cuarta, que esa es donde la mayoría de asuntos yo que siento que se perdían en la Junta era por la conducta procesal que desplegaba el patrón durante la secuela del juicio. Y me acuerdo mucho de varios expedientes donde a lo mejor tú también tendrás conocimiento, donde el patrón le dice, oye, de una vez te informo que el trabajador está tratando de buscar un lucro indebido o lo amenazan que cometió un acto ilícito. Entonces, esa bondad o esa fuerza de trabajo, pues la verdad es que no se encontraba materializada porque por una parte le dices, no hay problema, regresate a trabajar, Sigo pero en cuanto queriendo. vengas, te voy a iniciar un procedimiento por la vía penal. Entonces, Así es. ¿cuál conciliar, no? Entonces, no es la famosa figura que tú dices
la tesis que habla de la oferta de trabajo, sí establece que esa oferta de trabajo debe buscar una composición, no solamente la reversión de la carga, sino efectivamente tendría que buscar que el trabajador se vuelva a incorporar a sus actividades. Y me pasó mucho, hay un expediente muy citado en la Junta Local. Efectivamente, un patrón quería que regresara a trabajar este operario, pero el operario pues no quería. Entonces, en ese momento, pues sí era muy enérgico el patrón de que quería, y le ofreció 3 o 4 veces la reinstalación. Al final, el patrón perdió el asunto porque no dijo en su oferta de trabajo que daba los 30 minutos para tomar alimentos. Entonces, yo siento que esa sentencia era para el patrón porque en verdad quería componer ese asunto. Sin embargo, por un tema de no ofrecer en la ofrecimiento de trabajo la media hora para tomar alimentos, al final el laudo fue condenatorio, no tuvo esa consecuencia de revisión de la cara de la prueba. Al patrón se le continuó con demostrar la inexistencia del despido y no pudo hacerlo. Justo también en el tema de la conducta del patrón también juega mucho el dar de alta de forma anticipada o de forma posterior en la seguridad social al trabajador. Es decir, si el patrón por una parte le dice cierre esta trabajada pero no le da la alta, pues entonces le está violentando derechos de seguridad social. Incluso hay varias tesis, igual me comprometo a traerlas para la siguiente ponencia que tengamos, sobre cuándo se debe considerar que esa oferta de trabajo es muy reciente al despido. Y qué pasa también cuando ya te ofrecieron 2 o 3 veces la reinstalación y al final decides o no aceptarla. Hace rato, para ir cerrando, tocabas el tema de qué pasaba cuando la oferta de trabajo era rechazada, que incluso dijiste que se debía que calificar esta oferta de trabajo. Ya materialmente en las juntas, lo que se tenía que hacer era decirle al trabajador que esa oferta de trabajo está hecha de buena fe. ¿Para qué? Para que trajera todas las consecuencias jurídicas. Hace rato tocaste un tema de qué acciones promover, reinstalación o indemnización. Cuando yo promuevo la indemnización o solicito la indemnización en la junta y el patrón me ofrece la vuelta al empleo, dice la jurisprudencia que lo que pasa en realidad es que la acción se modifica. Entonces ahora la acción que se persigue es la reinstalación y quedaría materializada a través de la reinstalación del trabajador. Pero ¿qué pasa cuando solicito la reinstalación y no la acepto? Dice la jurisprudencia que el trabajador lo que en verdad busca es un laudo absolutorio y en consecuencia pues no está interesado en la reinstalación. Solamente lo que hacía o lo que buscaba es justamente lo que haces mención, tratar de obstaculizar el procedimiento en una acción que al final no estaba del todo convencido. No sé si aquí tuvieras alguna Sí, aportación. tocaste un tema y ahorita ya lo retomamos. Mil Sí, disculpas que pueden decir ya no, perdón. no, ya se divagaron. No, no, es que es un tema que, bueno, tuve la oportunidad de estar en un conversatorio con una juez de Campeche. Y ahorita que dijiste, esto también es un tema que daría incluso para dos, por lo menos un programa más, Sí, conducta procesal del patrón. justo. Pero ahí lo tocaba, que incluso, por ejemplo, muchas veces se cree que en la nueva etapa, escrita bueno, ¿No procedimiento? del ya no tan nuevo procedimiento laboral, Sí. se piensa que pues nada más vas a hacer obviamente tu demanda y que te hagan las prevenciones, 1000 prevenciones, que te la admitan, perdón, que te la admitan, emplazamiento, y ya te contestan y te tienen que replicar y etc. Pero bueno, en este contexto de cuando te contesta el patrón y generalmente ocupan cuestiones como de, nunca sucedió el despido, esto sucedió en el imaginario de la persona. También se hablaba esta juez que no recuerdo, es de Campeche, no recuerdo el nombre, que me disculpe si nos está viendo, que hablaba de que puedes aplicar incluso un protocolo de estereotipos, ¿no? Sobre todo Oh, sí. la mujer, ¿no? De que, bueno, ella se está quejando a lo mejor de discriminación, de violencia, y al contestarle, pues puedes alegar también esa conducta procesal que la está haciendo, si bien la está haciendo por escrito, pues puedes decirle, oye, juez, mira, ya ves cómo te compruebo, no solo el patrón, incluso bueno, el patrón a través de su abogado está ocupando, pues está teniendo una mala conducta procesal, está teniendo estereotipos como de tratarme de alguna manera de tonta, ¿no? En su imaginario o de mentirosa, ¿no? Entonces, son temas que pues vienen a colación, ¿no? Y inevitablemente
aunque parezca divagación, tenemos que tocarlos, ¿no? Porque es un tema, aquí el programa es Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social, ¿no? Sí, Entonces, claro. bueno, no sé si tengas algo al respecto y ya si no retomamos Sí, justo para irlo cerrando, es Sí, que tocas muchos temas sí, que no, son apasionantes y fíjate que hay que leer el manual. Hay un manual, si sí, tuviéramos oportunidad manual, de poder leerlo, hay que leer este manual justo para analizar cuándo se está tratando a alguien con una conducta estereotipada. Es decir, no por el hecho de ser patrón, siempre voy a estar demeritando a un trabajador. Esa es una conducta netamente estereotipada, como también lo es el hecho de decir que todos los trabajadores, por consecuencia, abandonan el trabajo. O decir también que todos los patrones obligan al trabajador a firmar renuncia. Eso es una conducta estereotipada que ya la Corte se ha pronunciado e incluso tuvo a bien regalarnos un manual que, de si también nos estereotipo, permites, exactamente. podemos también Sí, sí, abordar. sí, de hecho yo lo descargué con Sí, base en ese conversatorio sí, y pues dije, wow, ¿no? Ya ves que hay manual para sí. todo, ¿no? Manual para juzgar con perspectiva de Iba de género, género, manual para la evaluación de la prueba pericial, manual para... La verdad es que hay para manual para todo, ¿no? perspectiva de Manual para, infancia. exacto, manual incluso para perspectiva de género en materia laboral, en materia penal, en materia civil, y en realidad hay bastante material en el que podemos echar mano para nuestras audiencias, ¿no? Interesante, Así es. estimado amigo y colega. Bueno, retomando el salario mínimo y de las prestaciones que hicieron los hermanos Flores Magón, estos idealistas, pues bueno, principalmente exigían esto, ¿no? Lo que estamos viendo aquí en pantalla, la supresión de las tiendas de raya y la existencia de por lo menos un salario mínimo obligatorio, ¿no? Porque pues no saber cuánto debo ganar y ver que aunque no había tanta inflación, pues 3 pesos a contra $7, por ejemplo, ahorita, Exacto. si hiciéramos la cuenta actualmente, ¿qué sería un ejemplo? Que generalmente están 20, ¿no? Como, no sé, no me voy a quemar mejor. No, bueno, es mayor, Mucho, es pues mucho. mucho, es mucho, Mucho ¿no? frente a poco. Ese, ¿no? Por Sí, claro. ¿no? Que se no soy abogado, que no sé Sí, sí, matemáticas claro. ahorita, ¿no? Y bueno, y de esta manera, pues, el magonismo o el movimiento, dijeras, Pelenismo. pelenismo, ¿no? Sin embargo, hay un tema ahí porque no se escucha tan agraciado. Entonces, por Agraciado, ¿no? eso. Ah, exacto, bueno, no Sí, lo había pensado, pero el magonismo pues buscaba también en una frase una expropiación salvadora, ¿no? De tierras y medios de producción para garantizar lo que incluso ya es una jurisprudencia de la dignidad humana, ¿no? También platicamos por ahí de un recurso de reconsideración que está pendiente, ¿no? oh, Contra sí, claro. ciertas secretarias estructuras que existen, De ¿no? ciertos estados. En su mala conducta procesal, Claro. ¿no? Que volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, Que bueno. Bueno, me gustaría continuar que, bueno, otro de sus alcances de los Flores Magón, pues fue el derecho de la prohibición del no trabajo de menores, ¿no? Como aquí vemos la pantalla, y pues la prohibición absoluta de la contratación de niños menores de 14 años, ¿no? Esto y también del descanso, y decía, y de preferencia que sea el domingo, ¿no? Entonces, obviamente, esto fue en el programa del Manifiesto de 1906, si no me equivoco, y sí, como fuentes, pues esto lo ha establecido incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el boletín de la Cámara de Diputados del 2016. Pues siguen siendo, imagínate, 2016 tampoco, yo 10 años, y para lo que ha pasado casi un siglo, y se sigue tomando, ¿no? A los Flores Magón como una referencia del derecho al trabajo y la seguridad social. Y confirman con estas propuestas que de 1906 que fueron incorporadas casi textualmente cuando hablábamos el del plagio. plagio, ¿no? Y en Sí, el artículo 123 123, perdón, constitucional de 1917, y que bueno, y que los legisladores, si no me equivoco, bueno, el presidente Venustiano Carranza, que fue el siguiente, si no me equivoco, bueno, lo hicieron, bueno, juntémoslos, ¿qué tal? Y lo hacen pues ya como presión, y pues como no tenían tantas ideas, pues dijeron, vamos a incluirlo para darle legitimidad, porque si estamos quitando a un dictador, pues vamos a darle como que pan y circo, un poquito, bueno, tal vez no tan pan y circo, pero sí darle un poquito de pan para que ya no estén quejándose tanto, ¿no? Entonces, sí, igual suena mal, pero pues así fue, ¿no? Entonces, ¿vas a tocar algún tema de este? sí, solamente para tomar en cuenta las ideas que tenía Flores Magón, Ricardo Flores Magón, en tratándose de anarcocomunismo. Sobre todo, creo que no lo tocamos, la huelga de Río Blanco. Es correcto. Entonces, fíjate que en la huelga de Río Blanco, que se da el 7 de enero de 1907, en la fábrica textil de Río Blanco en Veracruz, lo mismo, los trabajadores pugnaban por unas mejoras en sus
en su Condiciones de relación trabajo. laboral, mejores salarios, mejor jornada. Y justo le debemos a una frase emblemática en esta huelga. No sé si incluso la hemos visto, la de primero mártires que esclavos. No es más que una frase tan acertada porque recordemos qué es lo que pasó en la consecuencia de esta huelga. ¿Qué pasó? El patrón pues no quiso aceptar el pliego de peticiones y cuando se amotinan los obreros, pues hay una quema, ¿no? Entonces hay una quema de tienda de raya. Entonces el presidente Porfirio Díaz, en esa visión represiva que tenía, entonces manda el ejército para, pues, acallar esa ansia que se tenía Matarlos, ¿no? Hay que decirlo como es, ¿no? Ok, pues sí, la verdad es que al final Castigarlos. el saldo que se tiene registrado fue de 200 obreros asesinados y cientos de prisioneros y sobre todo despedidos. Entonces, estos momentos colectivos que hemos visto al final también traen mucha consecuencia. ¿Y cuál es esa consecuencia? Pues la mejora de derechos, que esa es la consecuencia o la idea original, aunque pues bueno, si es que después lo podemos hacer bien, analizaremos un tanto qué es ahora esos sindicatos blancos, ¿no? Los Que charros, se han ¿no? Que también se convertido llaman y cuáles son a lo mejor los los verdaderos. beneficios que traen fiscales, ¿no? Así es, Rubén. No sé si tú quisieras abordar un tanto más del tema de la historia de Sí, sí, Ricardo mira, Flores Magón. que continuar, como ya lo ¿Ok? anticipaba, Ricardo Flores Magón en específico, pues era muy radical, ¿no? Pero radical para bien, ¿no? Y esto, como ya comentabas, no fue benevolencia, ¿no? De los del constituyente del 17, desmintiendo un poquito de repente nuestras lecciones Sí, de la primaria, secundaria, etc., ¿no? Espero no me esté viendo la Secretaría de Educación Pública para que no me vayan a... ya, pero bueno, estoy en mi libertad de expresión, ¿no? Y como menciona el investigador Ánguaro Olivares, casi igual que nuestro igual que el queridísimo amigo doctor. de la UNAM, nos dice que Flores Magón, como ya lo hemos insistido, fue un anarquista que desconfiaba del Estado, incluso del revolucionario. Por eso no quería que también, retomando el tema, que llevara su nombre el programa, no quería un protagonismo, ¿no? Sí, No quería un protagonismo. Él decía solamente es una protesta a través de la letra y no a través de la espada, no a través de las armas. Y bueno, pero impactó tanto Ricardo Flores Magón que sus ideas llegaron a la Constitución de 1917. Es así una, es. como decía, un copy-paste, ¿no? De sus ideas, del manifiesto del Partido Liberal, y ahí, ¿no? Y por la necesidad que ya comentaba de tomar el programa del Partido Liberal, ¿se fue? ¿El Partido Liberal qué es? Mexicano, ¿no? No se me fue. De 1906 para dar legitimidad al nuevo gobierno, en este caso, pues, de Venustiano Carranza, si no me equivoco, le digo, repito, si Sí, tengo un error, les pido a los que nos están escuchando que ahorita en los comentarios, y ahorita no sé si, bueno, ya más adelante los vayamos a leer, si igual estoy equivocado, pues lo ofrezco una disculpa y los invito a que me corrigen, ¿verdad? Porque solo una mente educada puede aceptar una confusión o una idea diferente a ella sin molestarse, ¿no? ok. Solamente, Rubén, también recordarte que hay muchos autores que establecen que hay que diferenciar al autor de su obra, pero en este caso a Ricardo Flores Magón no hay que hacerlo así, ya que Ricardo Flores Magón, como bien lo estableces, es una persona totalmente radical, tan radical que la consecuencia fue que muchos años estuvo encarcelado, la consecuencia también es su muerte en prisión, porque es una persona o fue una persona muy enérgica en los pensamientos que tenía, también muy radical en el sentido de que pues la función que tenía del comunismo y sobre todo de la anarquía, pues la lleva hasta sus últimas consecuencias, tanto que incluso tuvo un intento de que eh, Francisco I. Madero le otorgara, pues hay incluso sí recibió Una algún beneficio, indulgencia. pero también le invitaban a formar parte de partidos políticos, de lo cual rechazó notoriamente, ¿no? Justo porque decía, bueno, pues ¿dónde está la congruencia? Si por una parte estoy diciendo que hay que rechazar todos los sistemas de organización pues me voy a un tema de un partido político, pues desde luego estaría traicionando los ideales. Entonces, en este caso no habría que hacer la diferencia entre el autor y su obra, porque Ricardo Flores Magón es una persona o fue una persona libertaria, adelantada a su época y sobre todo a quien le debemos muchos postulados del nuevo derecho laboral y de la seguridad social.
Si me permites, igual me gustaría, como en el sitio de Memoria Política de México, otra frase, ¿no? De las múltiples que ¿Qué tenía hizo? Claro. Ricardo Flores Magón, decía, la libertad y el bienestar están al alcance de nuestras manos a través de la expropiación de los bienes que detentan los ricos, ¿no? Bueno, son hermosas frases, ¿no? Y bueno, también me gustaría decir que, bueno, hace más de un siglo, los Flores Magón soñaron con un México donde el trabajo fuera sinónimo de dignidad y no de explotación. Hoy ese sueño es tu derecho, pero los derechos, recordemos, no se defienden solo. Por eso en Estudio Jurídico honramos esa historia con resultados, justicia real para trabajadores y patrones. Si requieres alguna asesoría, puedes marcar al 22 28 27 92 73. Me gustaría dar unas conclusiones, pero no sé si tengas algo que decir antes, ¿no? No, 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 si gustas No, hacer no, las ok, conclusiones. perfecto. Me gustaría concluir ya casi este programa diciendo lo siguiente. Sin Ricardo Flores Magón, el derecho laboral mexicano hubiera tardado décadas. Tal vez hubiera llegado, pero hubiera tardado décadas en llegar, como bien lo mencionaste, fue un adelantado a su época, un incomprendido y que a pesar de las persecuciones, él continuaba y continuaba y pensar que no era egoísta, ¿no? Como decir como nosotros, ¿no? Bueno, yo por qué me voy a meter en problemas, ¿no? Y con toda la represión, y como dices, lo llevó hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Al ser radical. Ya. También informarle, como bien comentaste, que ellos trajeron en el anarcosindicalismo, ¿no? Que mencionabas al principio, su lucha obrera. Por ahí hay que diferenciar anarcocomunismo de anarcosindicalismo. Pero sí, efectivamente le debemos a Flores Magón ambos conceptos. Perfecto. Sus demandas, 8 horas de salario, fueron la base del artículo 123. Entonces me gustaría cerrar con esta reflexión. El próximo domingo que descanses y recibas tu pago en efectivo y no en tienda de raya o en vales, bueno, que ya vimos que hay Bueno, un recuerdo, sí. recuerda que ese derecho fue defendido con sangre y pluma por mentes libertarias. Entonces, bueno, pues me gustaría ver si hay preguntas del auditorio para poder Un ver, ¿no? comentario. Sí, un comentario, sugerencia. En la anterior, solamente para recordar, sigue pendiente que traiga el libro que hacíamos mención en el anterior conversatorio sobre cuánto ha avanzado el tema de la adquisición del tema adquisitivo, de lo económico, por este libro del Colmex. Entonces, igual Ah, se me queda de sí, pendiente. que incluso Tra- le pedimos ahí Sí, un pase, ¿no? Un pase VIP que nos al pudiera dar doctor. el director jurídico del Colegio de México, nuestro estimado doctor, doctor y mentor, ¿no? Porque no, como saben, ¿no? El doctor Luis Manuel Olivares Estrada, toda una institución, ¿no? Y bueno, te agradezco, Leo Guzmán, nos dices un gusto poder escuchar y aprender de ustedes, felicidades, doctor. Muchas gracias. Mira, Roxana Hernández, estimado doctor Rubén, muchas gracias. Es la también, gran amiga del doctor Olivares y Oh, de también la acuerdo. doctora Roxana Hernández Pejay. Muchas gracias, doctora, por escucharnos y te agradecemos, ¿no? Muchas, muchas gracias. Y bueno, el número, no sé si es para una asesoría o para alguna invitación para el derecho olvidado del constituyente, ¿no? El 17, derecho de la recreación. Vamos a anotarlo por cualquier situación, ¿no? No sea que un asunto, ¿no? También establecer, Rubén, que cualquier tema relacionado a que pues nos equivoquemos en algunos Sí. conceptos o en alguna tesis, en los tribunales o incluso en los teléfonos que ya dejamos, pudiéramos retomar los temas y si gustan que comparte alguna tesis de las que hemos hablado o bibliografía, pues estamos a A la la orden. orden. Así es. No sé si quisieras ir concluyendo, Rubén. Me gustaría, no sé si, bueno, ya no va a tiempo poner las diapositivas, compartir las fuentes de información de las cuales, bueno, pues recordar a la historiadora, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre todo al Instituto también bueno, el estudio sobre las revoluciones, se me fueron ahorita los autores, mencioné a Owen no completo,
Y bueno, mira, también Sol Rivera nos dice, solo para felicitarlos por la información que nos comparten, me gustó mucho su programa. Muchas gracias, Muchas contadora. gracias, Sol Rivera. Tengo el gusto de conocerla. Genial. Es una contadora y bueno, mira, qué bueno que también contadores, ¿no? Qué bueno, como bien comentaba el doctor Jacinto, ¿no? Es una amalgama. Es una amalgama, ¿no? Contadores, abogados y administradores. Híjole, es un grupo ¿cómo sería? Interdisciplinario, ¿no? Así es. Que es irreductible. Y bueno, nada más, ¿no? Pues, muchas gracias. Gracias por los comentarios y por escucharnos. Que tengan un excelente buena tarde buena para tarde todos. para todos. Gracias. Llegamos al final de este episodio de Crónicas de Derecho del Trabajo y del Derecho de la Seguridad Social. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio.